Veo pues dramas de personas que han tenido que cerrar su persiana y que a lo mejor una única familia depende del negocio, ¿no? Entonces, esa circunstancia hace que a veces sea difícil tomar decisiones, ¿vale? A eso me refiero con el bloqueo mental. También yo soy una persona positiva y también veo que en esta situación pues están llegando cosas que, no sé, yo os hablo de mi experiencia, ¿vale? No sé lo que veréis vosotros, pero la solidaridad, la empatía que se está generando en muchos sectores, personas que están trabajando, empresas que están aportando todo lo que pueden para ayudar al sistema sanitario. No sé, creo que eso es muy bueno y que eso nos tenemos que quedar con ello porque es lo que nos va a ayudar a salir, la ayuda mutua entre todas las personas y empresas, porque del Estado pues no podemos esperar mucho. Evidentemente está ahí y hay algunas medidas que os voy a contar, pero no esperéis un bote salvavidas, ¿vale? Para vuestros negocios. Y bueno, también hay oportunidades. Ha dicho Pituca que creo que hay una sesión de innovación la semana que viene. Bueno, si tenéis tiempo, aprovechar. Además, ahora hay un montón de entidades que se han puesto a hacer formación online, hay un montón de recursos, porque al final hay que prepararse para el después, ¿no? Lo que decía Pituca. Y seguramente hay muchas oportunidades que podremos aprovechar. Ya no digo inventarnos un negocio nuevo, pero a lo mejor dar una vuelta al modelo de negocio que tenemos ahora. Bueno, impacto económico. Yo con estas cosas no me voy a mojar porque no tengo la bola de cristal, ¿vale? Yo os digo lo que dicen estos de Moody's, ¿vale? Que es una agencia de rating y tal, de sectores a los que les ha afectado y sobre todo esta gráfica que dice, bueno, esta es de Deloitte, que habla de cómo va a ser la recuperación, ¿no? Por sectores. Al final estos son estimaciones de las encuestas que hacen ellos de las empresas y se supone que como que en Navidad pues que será más austera y tal, pero como que al año que viene ya empezaremos otra vez el año después de las uvas pues como estábamos el anterior. Yo no sé si esto es muy optimista, si no, pero sí que os digo que no hay que pensar en se acaba el estado de alarma y aquí ya todo vuelve a la normalidad. Yo creo que ya han pasado suficientes días para que a todos y todas nos entre la conciencia que eso no va a ser así, también en nuestras empresas. Por eso, a ver, perdona, a ver aquí. Bueno, y luego también está la perspectiva que tenga cada uno, cada una, ¿vale? Hay personas que lo ven muy negro, otras personas que ven que enseguida todo se va a pasar y supongo que tenemos días, ¿no? En función del estado de ánimo. También el encierro en casa a veces cuesta un poco, ¿no? Y bueno, pues tras el shock inicial este de había un virus en China porque no sé qué ha pasado y de repente estamos todos en casa, pues tras ese shock, yo lo que os aconsejo en vuestro negocio, ¿vale? Y esto no son ni medidas fiscales ni laborales, pero me parece que, pues bueno, que son consejos que os pueden servir, ¿vale? Lo primero, pues hacerse cargo de la situación. Si tenéis un equipo o tanto vosotros, poneros a salvo, entre comillas, decir, venga, voy a tomar todas las medidas preventivas para evitar contagiarme y por una cuestión de salud pública. Y luego ya más en el tema económico de decir, bueno, vale, ¿qué tengo? Voy a ver cuáles son los recursos que tengo disponibles y también posibles ayudas, como pueden ser pues la financiación que luego os contaré o ayudas del Estado o demás, ¿vale? Luego también os aconsejo que no os quedéis con el titular, porque esto de hecho creo que luego os he puesto en algún ejemplo. Claro, la prensa, pues yo con todo mi respeto a los periodistas, al final los periodistas no se leen la letra pequeña del BOE, se leen las notas de prensa pues del Consejo de Ministros y entonces a lo mejor se quedan con un titular bonito y yo como autónoma empresaria lo leo y digo, ay, qué bien, que me van a dar no sé qué. Y luego veo la letra pequeña y digo, pues nada, va a ser que no, que esto no es para mí, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo que os informéis bien, que planifiquéis diferentes escenarios, también incluso el peor, y que los traduzcáis a euros, porque eso además os puede dar tranquilidad, decir, bueno, lo peor que me puede pasar es esto, tengo dinero para aguantar, o pediré un préstamo, o haré esto, o haré lo otro, y como tener un plan, ¿vale? Eso yo creo que os va a dar tranquilidad dentro de la incertidumbre de la situación, ¿vale? Y luego lo que decía Pituca, ¿vale? Que os pongo ahí, pues no hay mal que 100 años dure, esto se va a pasar, no sé si será en 2 meses, en 3, en 6, cuando sea, pero se va a pasar y volveremos a una situación de normalidad, no la normalidad de antes, la normalidad de el futuro, ¿vale? Pero seguramente podremos volver a desempeñar nuestra actividad y retomar las rutinas normales. Entonces, tenemos que tener un plan con nuestras empresas para cuando llegue ese momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal para mí en un negocio? Preservar la liquidez, ¿vale? Y tener claro los recursos que necesitáis durante este tiempo.
contemplar un escenario del tiempo que consideréis y decís, bueno, si voy a tener ingresos cero, a lo mejor es muy dramático ingresos cero. Para la gente que tiene que tener cerrada su negocio, evidentemente sí, pero a lo mejor vosotros o vosotras, según el tipo de negocio, sí que estáis consiguiendo ingresos, aunque sea menos, ¿no? Pero bueno, os pongo un ejemplo como para hacer la cuenta de decir, bueno, pues con estos ingresos más bajitos de lo normal o ingresos cero, ¿cuánto tiempo, cuántas semanas tengo para aguantar en mi negocio con la liquidez que tengo, ¿no? Y entonces, pues hacer las cuentas a partir de ahí. Y ya vamos con el tema de las novedades, ¿vale? Y el festival que os he puesto aquí de Real Decretos, porque desde que salió el decreto del estado de alarma, bueno, hubo uno antes, cuando ya se empezó con el tema de la crisis sanitaria el 12 de marzo, y luego, pues bueno, ha habido reales decretos. Hay uno que ha sido muy divertido, que es el del 10-2020, 29 de marzo, porque salió 15 minutos antes de que se entrara en vigor. Entonces, yo, como muchos compañeros asesores y asesoras, teníamos que decir a nuestros clientes si podían abrir o cerrar al día siguiente y no lo sabíamos porque lo había anunciado en rueda de prensa el sábado, pero hasta entonces no lo publicaron, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que tiene que ser difícil gobernar un país en estas circunstancias, pero claro, a nivel legislativo, pues va todo como muy a matacaballo. Ya sabéis que la normativa siempre se puede interpretar, pues si encima se han hecho las leyes de un día para otro, imaginaros, ¿no? Entonces, al día siguiente salió como una orden para aclarar cosas que no quedaban claras del decreto anterior, ¿vale? Entonces, os voy a ir comentando cosas. A ver, vale. Para las personas que se han incorporado después, que no llevo muy bien el control de cuánta gente estamos y demás, como estoy compartiendo pantalla, he dicho que iba a hacer un repaso como flash, súper rápido, de las cuestiones que hay que os pueden interesar, porque sí que me parece importante dejar tiempo para preguntas, para dudas, para cuestiones, y luego el 14 de abril habrá otra sesión donde profundizaré sobre todas estas cosas, ¿vale? Entonces, que si veis que paso muy rápido, no es porque no os lo quiera contar y os puedo facilitar la presentación a través del IAF o como sea, sin problema. Es porque prefiero repasar todo, no dejarme nada y luego ya contaros, ¿vale? Bueno, pues así estamos los asesores y las asesoras estos días, ¿vale? Bueno, esto es un resumen super flash, ¿vale? Que me he inventado. Al final, ¿cuál es la necesidad para las familias y empresas? Lo que os digo, liquidez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? ¿Cuál está siendo? Bueno, si necesitáis liquidez, podéis aplazar los impuestos, aplazar las cotizaciones, pedir créditos con avales y luego, pues para las personas trabajadoras que, digamos, se les incluye en un ERTE, pues van a cobrar desempleo y tal. Quiere decir, va a haber una protección, pero a cargo de las empresas, ¿vale? Entonces, al final esto, bueno, lo acaban pagando las empresas, lo acaban pagando los autónomos, porque los préstamos hay que pagarlos, los aplazamientos llega el vencimiento, ¿vale? Entonces, quedaros con eso, que no nos están perdonando nada, no nos están perdonando cotizaciones de autónomos, no nos están perdonando impuestos, simplemente es como patada hacia adelante, ¿no? Que a veces digo con mi compañero Daniel, que creo que está por ahí, hola Dani, como diferir el problema a decir, bueno, pues dentro de 6 meses se supone que estaré mejor de caja porque iré vendiendo y haré frente a eso, ¿no? Pero que os quede claro por dónde van las cosas, ¿vale? También pongo ahí que detrás de las empresas siempre hay personas, porque el otro día en una rueda de prensa hablaba de, no sé, hablaba como de, por un lado, trabajadores y por otro lado, de empresas, ¿no? Como si las empresas, no sé. Y bueno, creo que el gobierno tendría que tener en cuenta, de hecho, os lo pongo aquí, ¿vale? Esto es de una fuente oficial, luego os pongo el enlace, cómo son las empresas en este país, que es que no somos multinacionales, que es que son pymes, empresas familiares y autónomos, que hay 3 millones de autónomos. Entonces, a veces me da la sensación de que se legisla como para que las multinacionales no se aprovechen de, ya que viene esta crisis voy a echar a no sé cuántos, ¿vale? Y hago un ERTE, lo que se me ocurra, y hay que pensar qué tipo de empresariado y qué tipo de empresas tenemos en España, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también son opiniones personales mías, apolíticas, o sea que al final ya os digo, creo que cualquier gobierno lo tiene complicado en esa situación, pero desde luego, ¿vale? Os pongo aquí que los autónomos somos los grandes olvidados, ¿vale? Y así lo siento, y bueno, yo soy tuitera con Afiris, @Afiris,
Y luego también @me_almazán, por si hay tuiteros y tuiteras en la sala, que queréis poner alguna cosa. También @emprenderiaf, me parece que sois vosotros, Pituca, la unidad de emprendedores, por si queréis poner alguna cosilla. Pues estos días las redes se ha llenado de hashtag de no puedo presentar los impuestos, pero claro, no nos han aplazado el plazo de impuestos y bueno, pues yo como asesora, igual que mis compañeros, pues es una faena, pero ya nos apañaremos, haremos nuestro trabajo y lo que sea para que nuestros clientes lo tengan a tiempo, pero no queremos que los clientes estén paseando por la calle a llevar facturas, que tienen que acceder muchas veces a su negocio, ¿no? Es que ya es una cuestión de salud pública, no es una cuestión de más o menos trabajo, ¿no? Y luego también con el tema de la cuota de autónomos, ¿vale? Porque, pues claro, la cuota de autónomos hay gente que le ha caído en marzo como una losa y, bueno, pues al día siguiente se aprobaron unas medidas que ahora os contaré, pero al final, pues bueno, hay muchos autónomos y autónomas que se sienten que bueno, pues que les gustaría haberse liberado de esa cuota, ¿no? Y luego también está el tema del cese de actividad, que ahora os lo contaré también, pero que tampoco es para todos. Entonces, no sé, que también hay que tener en cuenta, por eso os digo los titulares, que parece que todas las personas que están dadas de alta en régimen de autónomos tienen derecho a todo y no es así, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejar de quejarme y os sigo contando cosas, ¿vale? Entonces, esto es lo que se ha ido compartiendo en las redes estos días, que también a mí esto me preocupa en el sentido de, claro, hay gente que dice, pues no voy a presentar los impuestos, pues no pagaré la cuota de autónomos, pues trabajaré en negro, pues que les den, pues tal, y me parece que no es eso. O sea, estamos en un momento en el que necesitamos contribuir más que nunca a nuestro Estado, que no tiene dinero, pero claro, que sean flexibles y comprensivos con la situación de cada persona, ¿no? Vale, bueno, ya dejo de quejarme, ¿eh? Bueno, empezamos. Medidas fiscales. Este es el primer Real Decreto, ¿vale? Entonces, lo primero que se aprobó fue el aplazamiento de las deudas tributarias, de los impuestos. Es decir, no se aplaza el plazo de impuestos que tenemos en abril, pero sí hay posibilidad de diferir el pago 6 meses. Los 3 primeros sin intereses, ¿vale? Os lo pongo ahí. Del tema del aplazamiento de abril, o sea, de aplazar lo que es el plazo de declaración de impuestos, todas las asociaciones de asesores a las que yo pertenezco, los colectivos de autónomos, tal, están diciendo, pero queréis aplazarlo a julio, que es que esto y nada. De momento nada, yo no sé si en estos días nos darán la sorpresa, pero los plazos se mantienen en abril, ¿vale? Y luego sí que se han suspendido algunos plazos de, por ejemplo, inspecciones de Hacienda que estuvieran en curso y cosas así, pero no de las notificaciones telemáticas, es decir, las notificaciones que llegan a vuestro buzón. En el caso de ser sociedades limitadas, estaréis obligados a recibirlo así, de autónomos solamente si lo habéis pedido, ese plazo no se interrumpe, ¿vale? A ver, que he perdido el cursor aquí. Bueno, entonces, esto voy a pasar, son medidas laborales, ¿vale? Que esto os lo contaría mucho mejor mi compañero Dani, ¿vale? Pero como está a tope haciendo ERTES, pero algún día de esto seguro que hace una formación o regala una formación. Bueno, claro, cuando se decretó el estado de alarma, ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar su persiana o han visto cómo sus ventas estaban cayendo o iban a caer. ¿Qué pasa con todas las personas que tengo trabajando, sea en una o sea en 100, me da igual, ¿no? Entonces, os voy a repasar las alternativas que hay para tomar decisiones respecto a las personas trabajadoras de la empresa, ¿vale? Lo repaso rápido. Por un lado, el teletrabajo. El teletrabajo se está potenciando y es la opción prioritaria. Al final es lo que quiere la Seguridad Social, Inspección de Trabajo, o sea, quieren evitar ERTES, todo lo que se pueda, ¿vale? Todas las personas que puedan desempeñar teletrabajo es la opción prioritaria. En principio tendría que haber un acuerdo entre empresa y trabajador y, bueno, con las circunstancias que estamos viviendo, la verdad es que todas las empresas se han puesto las pilas con el tema tecnológico, si no lo estaban haciendo, incluso están desarrollando pues muchas formaciones online, como por ejemplo, pues ya veis aquí la unidad de emprendedores también se ha puesto al día para, pues eso, atender a las personas en esta situación. Por otro lado, también se puede establecer una distribución irregular de jornada, es decir, como hacer una bolsa de horas que la empresa puede distribuir como, bueno, ahora no tenemos tanto trabajo, pues hacemos una bolsa de horas y ya lo trabajaréis más adelante, ¿vale? Para que me entendáis. Luego también dar vacaciones, ¿vale? Aunque sea un poco fastidio para la gente que luego no tenga, pero bueno, es como la solución más inmediata. Os vais de vacaciones estos 15 días. Otra cosa es que el estado de alarma se está alargando. Por otro lado, hay permisos con y sin sueldo, ¿vale?
que también, pues bueno, hay permisos retribuidos, luego también os contaré un permiso que han sacado especial, ¿vale? Extraordinario, y os contaré cómo funciona. Y por otro lado está el tema de los ERTES, ¿vale? Entonces, no me voy a extender porque, ya os digo, podría estar una hora hablando de esto, pero sí que os quiero dejar claro que los ERTES que tienen ayudas del Estado, es decir, en los que la empresa no paga las cuotas de seguridad social, son los de fuerza mayor. Y los de fuerza mayor no se los conceden a todas las empresas. Es decir, la empresa tiene que tener muy bien justificado un descenso de ingresos o un cierre de la actividad por causa del COVID-19. Si no, va a un ERTE normal. Entonces, un ERTE normal para el trabajador, realmente el trabajador cobra paro, me refiero, no está trabajando, cobra paro y tal, es lo mismo que en el ERTE de fuerza mayor, pero claro, si la empresa tiene que seguir pagando las cotizaciones, pues sigue teniendo una carga importante, ¿no? Entonces, bueno, se han planteado muchos ERTEs estos días y también ha sido una sorpresa en un Real Decreto, ya no me acuerdo cuál es. Bueno, aquí yo si queréis os pongo la presentación para que tengáis más información, ¿vale? O, bueno, podéis también entrar en el blog de Afiris, www.afiris.blog. La verdad es que estos días estamos escribiendo un montón, ¿vale? Cada vez que me leo un BOE, pues luego pues hacemos un resumen y demás, y entonces ahí lo tenéis todo especificado. Os puedo mandar enlaces también si queréis, como luego al final tenéis mi correo electrónico, pues me podéis pedir cosas, ¿vale? Información. Porque aquí, claro, lo pongo todo muy general, no pongo esto está en el artículo tal del Real Decreto, ¿vale? Entonces, si necesitáis algo en concreto, yo os lo mando, no hay problema. Entonces, lo que os decía de los ERTES es que en un Real Decreto de estos salió como que la Inspección de Trabajo iba a vigilar muy de cerca para como que las empresas no se aprovecharan y tal. Es como, al final siempre los empresarios y los autónomos somos como presuntos delincuentes, es en plan, es que lo único que queremos es trabajar y simplemente ver qué hacemos con nuestra gente para no tener esta carga salarial, ¿no? Y de seguridad social. Bueno, pues como que han avisado que como haya ERTEs mal planteados, vamos, que casi te va a caer la del calamar y te van a cerrar la empresa con las sanciones, ¿no? Entonces, bueno, un ERTE no es una tontería. Entonces, nosotros desde Afiris estamos aconsejando si se pueden llegar a acuerdos o se puede hacer otro tipo de alternativas, mejor que meterte en un ERTE, sobre todo si sabes que no te lo van a dar por fuerza mayor, pues porque no cumple los requisitos, ¿vale? Entonces, esto con respecto a las empresas en general, ¿vale? Luego hay algunas otras medidas concretas. ¿Y qué pasa para los autónomos? A ver qué tal voy. Vale, bien. ¿Qué es el CATA? Prestación por cese de actividad. Bueno, pues lo primero que empezamos a quejarnos los autónomos y las autónomas es de, oye, que no queremos pagar la cuota de marzo, que es que ingresos cero, pues no nos hagáis pagar la cuota. Entonces, la cuota de marzo se paga, de hecho ya se ha pagado, pero el Gobierno, ya en el Real Decreto, me parece que es en el 8/2020, ya estableció el tema del CATA, que es la prestación extraordinaria por cese de actividad. La prestación por cese de actividad ya existe, le llamamos coloquialmente el paro de los autónomos, y estaréis cotizando por ella si estáis dadas de alta como autónomos en el RETA desde 1 de enero de 2019 seguro, ¿vale? Porque pasó a ser obligatoria. Entonces, cuando has cotizado un tiempo, si cierras tu negocio y justificas que has tenido una causa económica o importante o enfermedad para cerrar tu negocio, puedes cobrar un tiempo de paro, ¿vale? Entonces, esta prestación no es exactamente esa, es otra extraordinaria que han creado flexibilizando los requisitos. No es necesario tener un tiempo cotizado, lo único que es necesario es estar de alta en autónomos el día 14, ¿vale? Luego hay gente que se ha dado de baja, pero el día 14, que es cuando se declaró el estado de alarma, pues hay que estar de alta. ¿Y qué requisitos hay que cumplir para poder pedirlo? Pues ser una persona que haya tenido que cerrar su negocio obligatoriamente por el decreto del estado de alarma, o que los ingresos se hayan reducido al menos en un 75% en relación al promedio de los 6 meses anteriores, ¿vale? Entonces, esta prestación es de un mes. Se han ido aclarando, porque esto salió y luego se han ido aclarando cosas, esto lo gestionan las mutuas, y en las mutuas, pues bueno, ya hay relación de preguntas frecuentes, porque claro, al principio teníamos muchas dudas, ¿qué pasa con los autónomos societarios? Esto se cuenta en marzo, pero en abril se va a contar. Entonces, bueno, os explico. La prestación es de un mes. Y se presenta como tarde el 14 de abril y hay que contar los ingresos del mes anterior a la presentación, con lo cual hay que contar los ingresos de marzo sí o sí. ¿Qué pasa? Que el estado de alarma se declaró el 14 de marzo. Hay gente que del 1 al 14 de marzo trabajó, facturó,
y a lo mejor incluso hizo alguna factura gorda que tenía pendiente y entonces no cumple con el 75% de los ingresos. Hay gente que me dice, pero en marzo no lo cumplo, pero en abril sí. Ya, pero es que en abril no se puede pedir. Esto es para marzo. Salvo que prorroguen y digan que, pues bueno, no creo, porque ahora os cuento porque también la cuota de abril se puede aplazar y tal, y han puesto algunas medidas para la cuota de abril, ¿vale? Pero bueno, podría ser. En principio hay que tener en cuenta los ingresos de marzo. Entonces, hay gente que no lo cumple porque a lo mejor dice, es que he perdido un, no sé, 73% y no ha llegado al 75%. Es que es un poco... Pero bueno, yo os cuento lo que hay, ¿vale? A ver. Y se solicita ante la mutua. Si no sabéis qué mutua tenéis, se puede mirar en el alta de la Seguridad Social. Si es un alta muy antigua, a lo mejor no os aparece, ¿vale? Y si no, con el certificado digital o clave o incluso por SMS se puede mirar entre la sede electrónica de la Seguridad Social informe de datos de cotización, ¿vale? Entonces, sí que ha salido una novedad en el último Real Decreto porque, claro, hay actividades estacionales y si yo a lo mejor, no sé, vendo helados y no estoy abierta todo el año, pues no puedo comparar con los 6 meses, ¿vale? Entonces, para que se comparen con los 12 meses anteriores. Pero, ahora he dicho vendo helados, pero está pensado más para actividades artísticas y demás, ¿vale? Hay una lista de CENAES en el Real Decreto que son los que pueden hacer la media respecto a 12 meses, ¿vale? También se puede solicitar para autónomos, societarios y colaboradores. Claro, si son societarios, como al final en la sociedad te pones la nómina tú mismo, pues no hay que demostrar que ese mes no has tenido nómina, sino el descenso de ingresos de tu sociedad. Y luego también si hay trabajadores, los trabajadores o hay que despedirlos o hacer un ERTE, es decir, no puedes estar con trabajadores en activo para pedirlo. Hay que estar al corriente de pagos. Si a lo mejor se tiene algún recibo de autónomos pendiente, no te lo deniegan directamente, sino que te avisan, oye, tienes un recibo de autónomos o 2, ponte al día para darte la prestación. Y no es compatible con otras prestaciones, ¿vale? Es decir, si hay una autónoma o una autónoma que está enferma de coronavirus y ha cogido una baja por incapacidad temporal, una baja médica, y está cobrando una prestación, no podría cobrar esa actividad. Lo mismo maternidad, viudedad y demás, ¿vale? Otras prestaciones. Vale, ¿y cuánto se cobra? Porque os estoy contando requisitos, pero bueno, pero aquí, vale, ¿cuánto nos van a dar, vale? Pues es un 70% de la base de cotización. La base de cotización, suponiendo una base mínima, que es redondeando 944 euros, sería 661 euros. Hay personas que están cotizando más, menos imposible, ¿vale? Porque es la mínima. A lo mejor alguien dice, ay, pero yo pago, tengo bonificación de 60 euros. Bueno, pero eso es la cuota que pagas, pero la base de cotización será como mínimo 944, que es la mínima, ¿vale? Y luego la ventaja de esto es que, aparte de recibir la prestación, no se paga la cuota de autónomos, ¿vale? Me diréis, pues si ya le hemos pagado la cuota de marzo, vale, pero la Seguridad Social la devolverá. Es decir, la prestación, la mutua tiene un mes para resolver. Imaginaros pues que resuelven en mayo. Pues en mayo nos harían el ingreso de los 661 euros o de lo que corresponda, y aparte la Seguridad Social nos tendría que hacer una transferencia del pago de la cuota de autónomos que hayamos hecho en marzo, ¿vale? Entonces, aunque se llama cese de actividad, no hay que darse de baja, ¿vale? No, porque no es una interrupción de la actividad de, oye, me doy de baja, bajo la persiana, cancelo el alquiler del local. Eso, bueno, pues es una decisión que podéis tomar si a lo mejor la cosa veis que no va a ir para adelante. Esperemos que no, ¿vale? Esto al final es como una solución temporal para que, bueno, pues se pueda tener un poquito de aire económico antes de que vuelva, que se retome todo, ¿vale? Entonces, lo que os decía de los titulares, por poneros un ejemplo, ¿vale? No os pongo el medio, pero bueno, ha salido en todos parecido. Todos los autónomos podrán solicitar una ayuda de 700 euros y no pagar la cuota. Y entonces ya la gente se piensa que los autónomos y las autónomas, bueno, menudo chollo, ¿no? O sea, estos están en su casa y encima les van a pagar 700 euros y no pagan la cuota y tal. Y luego, pues bueno, la letra pequeña es la que os he contado antes, ¿no? Que no todo es tan bonito, por eso os digo que a veces no hay que quedarse con los titulares. Vale, más cosas. Bueno, ya hemos quedado que la cuota de marzo hay que pagarla. Entonces, Real Decreto 11/2020, que es el último. ¿Qué es lo que ha establecido? Ha establecido una moratoria y unos aplazamientos. Entonces, la palabra moratoria, os explico lo que quiere decir, pagar más tarde. O sea, no es perdonar la cuota ni nada, sino de, oye, durante este tiempo no me pagas la cuota
y entonces cuando llegue el momento que se acabe la moratoria, pues entonces ya me lo pagas. Es decir, si la moratoria es de 6 meses, pues a los 6 meses me vas a tener que pagar todos los autónomos o toda la seguridad social que me debas, ¿vale? Por eso os decía lo de pata hacia adelante, que es de, bueno, es diferir el pago a un momento en el que se supone que nuestra actividad le va a ir mejor, no es que nos perdonen nada, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Entonces, el recibo de la cuota de marzo no se va a devolver, salvo que a alguna persona le den exceso de actividad, entonces se lo devolverán. Abril hay que pagarlo, ¿vale? Entonces, han establecido que se podrá aplazar al 0,5% de interés. Sé que es poco, pero precisamente porque es poco, pues lo podían poner a 0 ya que están. Pero bueno, eso tenemos. Y luego, la moratoria comienza en mayo, es decir, para las cuotas de julio. Es decir, las cuotas de mayo hasta julio se podrán demorar en el tiempo 6 meses. Esto todavía no os puedo contar cómo se hace porque salió en el Real Decreto, pero está pendiente de una orden ministerial, ¿vale? Que lo regula y entonces dirá a quién se puede aplicar la moratoria, porque esta es otra. Es que a lo mejor no se lo pueden aplicar todos los autónomos, porque exigirán un requisito de vulnerabilidad económica, como pasa en la moratoria de hipotecas o lo que sea. Entonces, a la gente que no le concedan la moratoria, que no tenga derecho, pues le dejarán aplazar también esas cuotas al 0,5 de interés, ¿vale? Voy a mirar, voy a dejar de compartir pantalla. A ver, es que... Ah, aquí veo el chat. A ver si puedo ver el chat. Dejo de compartir pantalla un momento, ¿vale? Pues si no me habéis preguntado nada. Vale, venga, pues sigo. Vale. Bueno, ¿qué pasa con el alquiler? Porque, claro, toda esta situación para las personas que tienen alquilado un local, una oficina, una nave, pues todavía se complica más, sobre todo si estamos hablando de alquileres altos y complicados de llevar, ¿vale? Entonces, nosotras desde AFIRIS lo que estamos aconsejando, aparte de por las normativas que hay aprobadas, es que se lleguen a acuerdos, ¿vale? Entre la propiedad y los inquilinos, las inquilinas. A ver, estamos en una situación muy chunga para todos. También os he dicho al principio que creo que al final el apoyo y la solidaridad mutua pues es lo que nos ayudan a seguir adelante. Entonces es como de, oye, mira, yo pierdo un poquito, tú pierdes un poquito, el otro pierde un poquito y así nos ayudamos entre todos, ¿no? Y nos estamos encontrando pues caseros pues muy solidarios, muy razonables. También nos estamos encontrando otras personas pues que no tanto, ¿no? Que les da igual que llueva o deje de llover y ellos a lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay unas medidas que se han adoptado en el Real Decreto 11/2020, ¿vale? Que sí que obligan a los arrendatarios a llegar a acuerdos con los inquilinos, pero siempre que sean propietarios de más de 10 inmuebles, sin excluir locales, o sea, excluyendo garajes y trasteros, o tengan un inmueble de más de 1.500 metros, o, bueno, no sé, no me acuerdo de los requisitos, ¿vale? Creo que son esos. Ah, o sean como empresas patrimoniales, ¿vale? Es decir, gente grande que pueda sostener, pues, perdonar un alquiler o aplazarlo, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto como unos consejos, ¿no? Si tenéis que negociar con la propiedad, pues es explicar qué está pasando en tu negocio y qué es lo que estás haciendo, ¿vale? Para salir adelante, porque al final también la propiedad puede tener miedo de, jo, a este o a esta le va mal y me va a dejar de pagar en 0, y mira, prefiero mejor cobrar ya y ya veremos, ¿no? Y no perdonarle nada, como decir, no, mira, aquí hay un compromiso, yo quiero seguir, pero necesito que me ayudes puntualmente con esto y hacer una propuesta, ¿no? Y a ver si hay suerte. Entonces, no hay ningunas ayudas directas para los inquilinos ni ningunas ayudas directas, digamos, para locales de negocio. Sí que si hay una moratoria para hipotecas para vivienda habitual, que eso se ha ampliado también a locales de negocio. Es decir, si habéis comprado en algún momento un local de negocio y tengáis una hipoteca, poder pedir la moratoria. El tema es que esa moratoria hay que cumplir unos requisitos que se llaman de vulnerabilidad económica. No es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, los requisitos, en principio, es tener el negocio pues afectado por la crisis del COVID, haber tenido que cerrar y demás. Y también no tener unos ingresos, no sé si, creo que en el mes anterior, superiores a 3 veces el IPREM, familiares, ¿vale? Que eso creo que son como unos 1.600 euros de la unidad familiar. Entonces, claro, si a lo mejor, pues, no sé, tú tienes un negocio, pero resulta que en tu casa, pues, entra un sueldo grande por otro lado que sea, pues no lo cumplirías, ¿vale? Miran los requisitos de la unidad familiar.
Vale, sigo por aquí. Ah, sí, puedo pasar con el dedo. Es que esto también es un descubrimiento para mí, ¿eh? Bueno, financiación, ay, que me he pasado, ¿vale? Entonces, ya os he comentado que la estrategia del Estado es, bueno, no vamos a perdonar nada, pero vamos a facilitar a la gente que pague pues de la forma más cómoda posible, ¿vale? Entonces, para eso recurren pues a las entidades bancarias, que al final, yo digo, aquí la banca siempre gana, porque la gente, aparte del ICO, se llevará planes de pensiones, seguros y estas cosas por el camino, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la primera línea de avales? Digo la primera porque aquí han puesto a disposición no sé cuántos millones de euros, ahora no me los sé de memoria, y esto es como la primera parte, ¿vale? Se supone que luego irán saliendo más. De hecho, ya sacaron una línea que se llama de Thomas Cook para unos negocios en concreto, pero esto al principio y eso ya se agotó, ¿vale? Entonces, estos ICO todavía no se pueden pedir, ¿vale? Porque los bancos no tienen todavía el procedimiento y tal, ¿vale? Yo pensaba que a partir de 1 de abril se podría, pero bueno, están al caer. Yo os aconsejo que si queréis pedir financiación, vayáis al banco ya, os informéis de lo que hay y vayáis preparando la documentación, porque luego esto va a ser una avalancha. Y al final el banco te pide pues cuenta de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos del año pasado, también hasta marzo, la declaración de la renta, bueno, pues todos los datos que suelen pedir para mirar la solvencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Porque el préstamo te lo da el banco, te lo da a través del ICO. Y el Estado lo que hace es avalar. Entonces, como el banco dice, bueno, si Miriam me deja de pagar el préstamo, pues como el 80% lo avala el Estado, pues yo solamente pierdo un 20%, con lo cual hay más facilidad del banco hacia el cliente para conceder el préstamo, ¿vale? No digamos, lo van a mirar de forma tan estricta como en el caso de un crédito que podíamos haber mirado hace 2 meses, ¿no? Entonces, es para todas las actividades, ¿vale? No es para ningún sector concreto y se puede hacer frente al pago de salarios, facturas, también obligaciones tributarias, claro, los impuestos no nos aplazan más que eso y hay que pagarlos, pues bueno, también se pueden meter en el ICO. Lo que no permite es cancelar o amortizar préstamos que ya tengas, ¿vale? Eso es normal. Y es para todas las operaciones a partir del 17 de marzo. Entonces, el 80% es lo que os he dicho que garantiza el Estado. En principio, en el resto de es para pymes y autónomos, ¿vale? Para empresas más grandes es solo el 70%. Entonces, ¿cómo son las operaciones? Son 5 años con 1 de carencia. La carencia es de 12 meses de capital, es decir, el primer año solamente pagarías intereses, ¿vale? Y luego ya a partir del siguiente año, pues ya capital e intereses. Los tipos, esto no es seguro, ¿vale? Es lo que yo hablo con gente de bancos, pero no están confirmados a la fecha. Y bueno, en principio no hay que ir al notario para hacer los documentos del préstamo, salvo que se pida más de 100.000 euros. Y hay que tener en cuenta que solamente se concede una entidad financiera, es decir, nada de me doy una vuelta por todas las sucursales de mi barrio y además ahora no tenéis que salir de casa, todo online. Pero bueno, mando emails a los bancos y lo pido en 5. No, solamente os lo van a dar en 1, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque hay un cupo. Entonces, estas líneas de ayuda están disponibles hasta el 30 de septiembre de 2020, ¿vale? O hasta que se acaben. Entiendo que si se acaban, saldrá la siguiente hornada, digamos, que tienen prevista, ¿vale? En principio hay muchos millones de euros, pero yo en cuestiones macroeconómicas ya no sé. Por ejemplo, a ver si estaría genial que la Comunidad de Aragón sacara algunas ayudas específicas para autónomos y empresas. En Madrid las han sacado y se les han acabado. Salieron eran 3.200 euros, me parece, o esas las de Barcelona. No, creo que las de Madrid eran unos 3.000 euros. Para autónomos, eso tenías que tener un local de negocio, bueno, cumplir unos requisitos, pero bueno, se les han acabado. Entonces, salvo que la Comunidad de Madrid lo prorrogue, pues habrá gente que se ha quedado sin, ¿no? Entonces, bueno, esto en principio yo creo que sí que hay dinero suficiente como para que la gente pueda acceder a estas financiaciones, ¿vale? Más cosas que os cuento de los decretos de estos días. También salieron unos titulares donde decían, no se puede despedir a la gente. A ver, esto hay que matizarlo. El gobierno realmente no ha prohibido los despidos, simplemente no permite los despidos con carácter objetivo, ¿vale? Entonces, hay 2 tipos como de despidos, ¿vale? El de carácter objetivo, que es como acredito pérdidas y entonces tengo el derecho a pagar una indemnización menor a mis trabajadores, que sería 20 días por año de servicio, porque tienes una causa real de pérdidas,
o ya el despido, digamos, improcedente disciplinario por otras causas, ¿vale? Que serían 33 días o, bueno, 45, si depende de dónde venga el contrato, ¿vale? Entonces, para evitar que las empresas se aprovechen, ¿vale? Aquí ya les digo que somos como unos presuntos de todo, pues cogen y prohíben eso. Entonces, si hay alguna empresa que por lo que sea ya estaba antes en dificultades por recesión económica que no tiene nada que ver con el coronavirus y hace un despido, lo podrían calificar como improcedente y entonces a la empresa le saldría más caro, ¿vale? Entonces, para que entendáis esto, que no está prohibido despedir, sino que hay que darle este matiz. Vale, bueno, a ver qué tal voy. Vale, pues el Real Decreto 10/2020, este que os digo que fue divertido todo el día delante de la pantalla ahí, dándole a F5 a ver si salía el BOE, ¿vale? Todos los compañeros preguntando, pero ha salido ya, tal, es que no sé, ¿sabes? Creo que hacía tiempo que no estaba tan pendiente de algo, ¿sabes? Como de las notas de un examen o no sé. Bueno, pues nada, al final salió con nocturnidad y entonces estableció cuáles eran las actividades esenciales, porque, ¿qué dijo el gobierno? Que esto, pues que todavía se nos está yendo de las manos, que la gente se tiene que quedar en su casa y que había que ser más estricto con las medidas. Entonces, que había determinados negocios, determinadas actividades no esenciales que iban a tener que ser paralizadas. Y entonces, pues ahí estábamos esperando a que nos dijeran qué actividades iban a poder abrir, qué actividades no. Entonces, hay que tener en cuenta una cuestión importante, que esta norma no afecta, bueno, a los negocios que ya están cerrados, evidentemente, de momento hasta que levanten el estado de alarma o flexibilicen medidas, no pueden abrir, pero tampoco a las personas dadas de alta como autónomos y autónomas, que yo digo, bueno, esto es una cuestión de salud pública. ¿Me estás diciendo que los trabajadores de cuenta ajena a su casa y los autónomos se pueden ir a la obra? No sé. Pero bueno, es así, de momento es así. Es decir, porque hay también personas que nos han preguntado, pues a lo mejor de nuestra clientela, oye, Miriam, pero claro, tengo que ir a mi negocio a buscar las facturas para luego de alguna forma hacerlas llegar. ¿Puedo ir? ¿Me va a parar la policía? Puedes hacer lo que quieras, eres autónomo, ¿vale? Si quieres llevarte el último recibo de autónomos en el móvil, por un poco darle alguna explicación a la policía, realmente las fuerzas de seguridad, a ver, también os digo que no hay nada aprobado. Digamos que la Dirección General de Seguridad, o como se llame el organismo, diga que las personas tienen que llevar X justificante. Hay justificantes por ahí, yo os puedo facilitar un modelo si queréis, tanto de trabajadores por cuenta ajena como para autónomos y autónomas, pero no es obligatorio. Entonces, en principio, este Real Decreto dice que esto se aplica a las personas trabajadoras por cuenta ajena. Y, de hecho, al día siguiente, cuando salió la orden que lo aclaraba, decía que sí, que los autónomos, que vamos, que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, pues bueno, que lo sepáis, por favor, quedaros en casa y cuidaros mucho, pero que en principio no hay una limitación para poder ir a nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Salvo que estemos en una actividad, ya os digo, que esté cerrada por el tema del decreto de alarma, ¿vale? Esto tampoco afecta a las actividades de teletrabajo y a personas que estén de baja médica o ERTE. Esto es porque se crea en este Real Decreto un permiso especial porque, claro, las actividades que se consideran esenciales pueden seguir abiertas, pero las no esenciales, los trabajadores a su casa, de un día para otro. Claro, por ejemplo, las obras de construcción, ¿vale? Es decir, vale, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que parar la obra, no voy a dejar las cosas ahí a medias. Bueno, se estableció que el día 30, porque esto fue el día 29 por la noche y tal, bueno, pues eso, que el lunes día 30 se podía ir para, pues bueno, como lo imprescindible, coger ordenadores, lo que se necesitara. Incluso también se establece que las empresas pueden decidir una plantilla mínima para algún servicio mínimo que tengan que prestar, ¿vale? Eso se establece en el Real Decreto. Entonces, para las personas de actividades no esenciales que se han tenido que ir a su casa, se crea un permiso retribuido. También me hace gracia que cuando leemos los nombres de las cosas ya parece que te van a dar algo, ¿vale? Y al final un permiso retribuido, pues es que ya existía, ¿sabes? Es como, vale, no haces esas horas, pero luego las recuperas, ¿vale? Entonces, simplemente que lo han complicado un poco y que ya veremos a ver, porque también estas cosas, lo que os digo, en este país está formado de pequeñas empresas. Es el mismo criterio para Inditex que para el bar Paco, ¿vale? Entonces es como, porque se supone que si tu actividad es no esencial y tienes que mandar a tu plantilla a casa, luego para recuperar las horas tienes que hacer una negociación vía sindicatos, es decir, tienes que llamar a UGT y a comisiones
para decir, oye, que quiero negociar esto con los trabajadores, y si no te contestan, entonces ya creas una comisión en la empresa, que yo entiendo que si es una empresa pequeña ni les contestarán, no lo sé cómo se establecerá el procedimiento. Pero bueno, que lo sepáis, que es esto del permiso retribuido, ¿vale? Bueno, ¿y qué más cosas en el último Real Decreto? Pues se ha creado un subsidio para las personas empleadas en el hogar, porque yo eso lo echaba mucho de menos desde el principio, ¿vale? Que aquí también yo creo que hay que poner en valor las profesiones. De hecho, ahora se está viendo que al final profesiones que parece que la sociedad, el Estado, lo que sea, decide que tienen que ganar menos, como es reponedor de supermercado, según qué profesiones sanitarias y tal, pues ves que en un momento así son imprescindibles, ¿no? Igual que las personas, pues que en el hogar prestan servicios de limpieza, cuidados o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tema de pues esta crisis sanitaria, pues muchas les decían, oye, no vengas a trabajar o no, o estas horas ya las harás o no, lo que sea, o directamente, oye, que te despedimos, que como ahora tenemos tiempo libre para estar en casa, pues ya pasaremos el aspirador nosotros, ¿vale? Entonces, se ha creado un subsidio para personas que estuvieran dadas de alta en el régimen especial de empleados de hogar para que tengan una cobertura de ingresos mientras dura esto, ¿vale? Luego también se ha establecido la posibilidad de rescatar el plan de pensión, ¿vale? Esta medida, he escrito un artículo sobre eso porque, claro, yo entiendo que en una situación de dificultades de liquidez dices, jo, pues tengo el plan de pensiones, pues oye, la jubilación me queda muy lejos, pues lo rescato y ya está. Sí, pero hay que pensarlo bien. Lo primero, porque los mercados se han pegado un tortazo increíble y seguramente tendrás en el plan de pensiones menos que lo que hace 2 meses. Y luego porque también hay que tener en cuenta pues otras opciones como por ejemplo fiscales, ¿vale? Que al final el plan de pensiones se tributa como un rendimiento del trabajo y bueno, que hay que tener en cuenta el impacto fiscal. Luego también ha habido una flexibilización para el tema de contratos de luz, gas, ¿vale? Que se pueden pues como dar de baja temporalmente y demás. Y también la moratoria de alquileres para personas que están en situación de vulnerabilidad económica, ¿vale? Lo que os he explicado antes del IPREM por 3, ¿vale? Que si tienes más familia o tienes alguna persona en tu casa con diversidad funcional o lo que sea, pues eso se va ampliando, ¿vale? Y entonces el margen es más amplio para cumplir el tema de los ingresos. Y bueno, pues en principio yo creo que he hecho así como un repaso de todo, ¿vale? Os pongo aquí mi email, os pongo que os leo en el chat, ¿vale? Entonces, voy a volver al chat, a lo mejor depende de las preguntas que haya, podéis ir abriendo Fernando y Pituca los micros y así también charlamos un poco, porque yo creo que vamos bien de tiempo, ¿vale? Son y 53, pero bueno, pues que lo que haga falta, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y así veo si habéis preguntado alguna cosa, ¿vale? A ver, que voy por orden. Hala, como os he dicho que no me preguntabais nada, a ver, entonces, bueno, eso, que el día 14 hay una segunda sesión, ¿vale? Entonces, todas las dudas, que por supuesto las voy a contestar, pero a lo mejor hay cuestiones en las que queréis profundizar más, ¿vale? Pues eso, no sé cómo, si os las pueden hacer llegar, Pituca, Fernando, no sé, para tenerlas en cuenta en la sesión, o me las contáis a mí por email, lo que queráis, ¿vale? O las ponéis por aquí, para la siguiente sesión. Entonces, sí, la información os la paso, ¿vale? Vale, ya os ha contestado Fernando. ¿Qué diferencia hay entre moratoria y aplazamiento? Vale, es que, claro, el aplazamiento, la moratoria no lleva intereses, el aplazamiento normalmente sí, ¿vale? Entonces, realmente el aplazamiento de impuestos, porque si no, por ejemplo, el caso de los impuestos se llamaría moratoria, ¿vale? Oye, pues te pongo una moratoria en el IVA que me pagas el IVA a los 6 meses. Pero claro, hacen un aplazamiento que es de no, lo aplazas porque me vas a pagar intereses de eso. Sí que 3 meses te los dejan como gratis, ¿vale? Entonces se paga menos de lo normal, pero esa es la diferencia. ¿Te he contestado, Ada? Vale. ¿Cese de actividad también paga en cuota de abril? Sí, la cuota de abril se paga, salvo que te hayas dado de baja del todo, que también es una opción que se plantean algunas personas, decir, oye, que es que yo me voy de baja del todo, pero yo creo que lo del CATA, si se cumple, es interesante, porque cobras una prestación, no pagas autónomos y estás cotizando ese mes, para luego prestaciones o incluso baja o lo que sea, o jubilación, que está muy lejos, pero ya me entendéis, que no tienes ahí un hueco de cotización, ¿vale? Entonces, Laura, te contesto que sí, que hay que pagar cuota de abril. Otra cosa es que la cuota de abril se pueda aplazar,
¿vale? Y se podrá pedir, en principio, eso no sé si lo tenía en la presentación, pero habrá que pedirlo antes del 10 de abril, para que así a la Seguridad Social le dé tiempo a gestionar el aplazamiento. Entonces, en estos días, claro, es que esto que os estoy contando del BOE es muy reciente, tienen que establecer la orden de la Seguridad Social de cómo se pide eso, ¿vale? El aplazar la cuota de abril. Vale, ahora con el CATA te devuelven toda la cuota de marzo, ¿vale? Toda la cuota del mes de marzo. A ver, ¿cómo se sabe qué actividades... Vale, ¿cómo se sabe qué actividades toman como promedio para calcular el descenso de facturación 12 meses? Son CENAES, ¿vale? A ver si te lo puedo buscar sobre la marcha, o si no, eso luego me escribes y te lo digo, ¿vale? Vale, la financiación va a ser como los ICO, que los bancos reparten entre sus clientes importantes. No, en principio, a ver, si tú cumples los requisitos, te lo tienen que dar, porque además, ya os digo, la facilidad que hay es que como el Estado avala, pues es de, oye, que paga el Estado. Entonces, en principio, el banco no tiene por qué hacer esa criba. Otra cosa es que luego los bancos, pues bueno, aprovechen un poco la coyuntura. También os digo, ¿vale?, en defensa un poco de los bancos, que parece que me estoy metiendo con ellos, a todas horas, que también hay algunas entidades que al margen de lo que establece el Estado han decidido, empezó Bankia con esto, ¿vale?, por unas noticias que vi, como ser flexibles con sus clientes. Y entonces, pues decir, mira, durante estos 3 meses, yo qué sé, te quito las comisiones, te aplazo no sé qué, tal. Entonces, eso yo creo que, igual que os digo, que si tenéis un local de negocio, habléis con vuestro casero o con vuestra casera, que vayáis a hablar con vuestro banco y veáis a ver las posibilidades que hay al margen de los ICOs, ¿vale? Vale. La financiación, Ana, son préstamos, ¿vale? Vale. A ver, no acabo de entender, las cuotas de autónomos se aplazan y después hay que pagarlas. Vale. Gloria, es lo que hablamos de la moratoria, ¿vale? La moratoria es de, te permito estar sin pagar la cuota de autónomos los meses que te tocan durante 6 meses, pero a los 6 meses se acabó la moratoria, con lo cual me las tienes que pagar todas juntas. Es decir, si os acogéis a esa moratoria, durante este tiempo que retoméis la actividad, tendríais que ir haciendo hucha porque a los 6 meses os va a tocar pagar eso que no habéis pagado, ¿vale? Tener en cuenta que la moratoria no lleva aplazamiento, que también está la opción de aplazamiento, ¿vale? Antes estaba, entiendo que también habrá alguna opción, no lo sé. Es que esto está pendiente de reglamentación, hasta que no salga la orden de la Seguridad Social. O sea, el BOE ha dicho que la Seguridad Social tiene que permitir eso. Ahora es la Seguridad Social la que dice a qué tipología de autónomos, por llamarlo así, lo va a permitir, porque a lo mejor tienes que estar en una situación de descenso de ingresos, vulnerabilidad económica y tal, y a los que no, les va a permitir el aplazamiento, ¿vale? A un tipo del 0,5, ¿vale? Vale, a ver. Negocio cerrado, considerado como esencial, un autónomo societario, ¿puede ir a la oficina? Sí, sí que puede ir. Es que nadie te puede decir nada. No estás abierto al público. Otra cosa es ir y tener el negocio abierto al público. No, pero si tú quieres ir a la oficina a hacer papeles, a limpiar tu nave, a lo que te apetezca, no te pueden decir nada, ¿vale? Hola Dani, qué bien verte por aquí, que te has podido conectar. Bueno, pues Dani os dice que si tenéis dudas sobre ERTES, pues que os dice lo del tema de cómo recuperar las horas para los permisos retribuidos, pues que os cuenta el procedimiento, ¿vale? A ver, Laura. Vale, ¿qué pasa con la cuota de abril? No, la cuota de abril no la perdonan, ¿vale? Y, a ver, la mutua tiene, para presentar el CATA, la fecha límite es el 14 de abril. La mutua tiene un mes para contestar. O sea, te podría contestar, imagínate que lo presentas ahí el último día, 14 de abril, 14 de mayo, que sería cuando te pagarían. Y luego la Seguridad Social aún tardaría unos días más. O sea, que al final dices, pues que hasta junio casi no cobramos nada, ¿vale? Por eso, bueno, la gente se está poniendo también las pilas para presentar lo del CATA cuanto antes. La verdad es que las mutuas, yo con las que tengo relación, se lo están currando mucho para que la gente cobre pronto, porque al final a ellos les llega, a los trabajadores de las mutuas, les llega el Real Decreto así, a la caído del cielo. Han tenido además que adaptar sus sistemas para hacer un formulario que sea fácil, porque claro, esto es la risa, porque al principio cuando salió esto, te pedían ahí para el CATA que llevaras sangre de unicornio, que dices, a ver, que no podemos salir de casa, que cómo me estás pidiendo certificado de no sé qué, certificado de no sé cuántos del banco. Entonces, al final, bueno, se creó un procedimiento más flexible, entonces hay que presentar papeles porque hay que presentar, pero ya no es como antes, ¿vale?
A ver, ¿el propietario del bar podría contratar a un autónomo durante el periodo de obligación de estar cerrado para hacer obras menores? Pues no lo sé, porque claro, realmente el autónomo puede trabajar, pero yo considero que sería mejor esperarse a que pasara el estado de alarma, no lo sé, a lo mejor no hay ninguna prohibición, esto lo estoy diciendo como por coherencia que, no sé, mejor que la gente no salga de casa. Entiendo que a lo mejor el propietario del bar dice, pues es que me viene bien, ahora que estoy cerrado, pues pintar o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto te contesto por mi lógica, ¿eh? No te contesto según la legislación. Vale. ¿Crees que si para la Guardia Civil tienen claro que yo como autónomo tengo libertad de movimiento? Bueno, pues lo que puedes hacer es llevarte en el móvil el último recibo de autónomos y si quieres yo te envío el Real Decreto y dices, oye, mira, hay un Real Decreto donde dice que para autónomos esto no afecta, ¿vale? Salvo que tengas, claro, me has puesto que eres autónomo, no me has puesto tu actividad, salvo que estés en una actividad de las que se consideran que tienen que cerrar, ¿vale? Por el Real Decreto, me refiero que tengas un bar, ¿vale? Entiendo que no. Vale, ¿cuál es el procedimiento para aplazar impuestos, Cristina? Bueno, pues el procedimiento es el mismo de siempre, ¿vale? Si alguna vez os ha tocado aplazar, es cuando presentas la declaración, marcas solicitud de aplazamiento y entonces ya se te abre, si lo haces de forma telemática, que en principio es como lo vamos a hacer, ¿vale? Se te abre la pantallita para rellenar los datos del aplazamiento. Entonces, sí que hay unas instrucciones en la página web de la Agencia Tributaria, en nuestro blog también están, que son instrucciones que pone instrucciones provisionales, porque igual las cambian, pero de momento en esas instrucciones pone que cuando solicitas el aplazamiento tienes que escribir en el concepto del aplazamiento, quiero aplazar según el Real Decreto no sé qué, para que así la Agencia Tributaria cuando reciba esa solicitud sepa que lo que quieres es aplazar 6 meses pagando solamente interés los 3 primeros, ¿vale? Ese es el procedimiento, ¿vale? Mira, qué bien Dani nos ha contestado, ¿vale? La pregunta de los CENAES, entonces en principio son del 9001 al 9004, que yo creo que son artes escénicas, que es todo actividades artísticas, ¿vale? Que a mí el ejemplo que he puesto antes, eso de alguien que vende helados o no sé, que tiene una actividad estacional por lo que sea, en principio, pues salvo que esto lo cambien, no estaría incluido y tendría que contar los 6 últimos meses, sea como sea, ¿vale? Vale. De ONA, Salud y Movimiento. Hola, chicas. A ver, si acabas de abrir tu propio negocio y no tienes comparativa de 6 meses, ¿ya no puedes acogerte a la ayuda? Sí, sí que puedes, ¿vale? Porque hemos tenido algún caso y entonces, en principio, en la Mutua nos han dicho que sí que se puede solicitar, ¿vale? Porque es una faena que te pille en plena apertura del negocio, pues este momento, ¿no? Pero en principio sí que se puede solicitar. Uy, algo ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado, Fernando? ¿Miriam la hemos perdido? Hemos perdido, no hay audio, no se oye. Pero Miriam sigue hablando. Pues no se oye. ¿Miriam está todavía? No. Miriam es la que se ha marchado, ¿no? Miriam se ha caído, se ha marchado. Algo ha pasado. Vaya. Que habrá salido de la sesión y ahora tendrá que volver a entrar. Sí, algo por alguna razón ha salido de la actividad. Lo que es raro, porque de repente que se caiga de esta manera, alguna cosa habrá pasado. Bueno, Daniel, Daniel, ¿quieres ¿qué contar tal? alguna cosa? Daniel Blas. Bueno, buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Quieres comentar alguna cosa mientras Miriam vuelve a conectarse? Bueno, pues si queréis que retome alguna de las dudas como tal, yo si queréis os voy ayudando, lo que tengáis, ¿vale? Sí, te lo agradecemos, Daniel. Sí. Venga, pues si os parece, retomo hasta que venga Miriam. Sí. Pregunta, se ha quedado en Alberto. Hola, Alberto.
En caso de una sociedad limitada, si las decisiones de los autónomos son independientes y no afecta a uno al otro. A ver, en principio, cuando tú tienes una sociedad y tú te das de alta en autónomos, digamos que el recibo lo pagas a título particular, ¿no? Es decir, que independientemente de todo. Entonces, si hay algún autónomo que no quiere pedir, por ejemplo, el cese de actividad, está en su derecho, es decir, no es obligatorio. Lo que sí que se tiene que dar es la circunstancia de la sociedad. Por ejemplo, si el volumen del 75% de los ingresos, ¿vale?, se tiene que dar en la sociedad, con lo cual una persona lo puede pedir y otra no, las dos, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, independientemente a lo mejor del tema laboral, sí que hay que tener en vista si hay algún problema mercantil. Quiero decir, por ejemplo, claro, si yo me doy de baja, por ejemplo, en una sociedad y soy el administrador, la sociedad no puede estar sin administrador como tal, ¿vale? Es decir, la prestación de cese de actividad es un tema laboral, pero que hay que tener cuidado también con hacer según qué movimientos, si por ejemplo esa persona se va a dar de baja por el estado que sea, ¿vale? Y deja a la sociedad sin ninguna figura como administrador, por decirlo así, sin estar dado de alta, ¿vale? Con lo cual el consejo es que cualquier movimiento se estudie y se analice bien por si acaso, ¿vale? Pero si hay una persona dentro de las sociedades que no quiere pedirlo porque quiere seguir trabajando o no le interesa, pues no hay ningún problema, ¿vale? No sé si te he respondido, Alberto, pero bueno, esto sería un poco el esquema y sobre todo de reojo mirar también si podemos crear algún tipo de problema de carácter mercantil, ¿vale? Y luego de Lara, que pregunta por aquí, ya lo he presentado a través de vosotros, no sé muy bien, Lara, perdona, porque no he seguido todo el hilo, no sé a qué te pueda referir, que te pueda ayudar. Ya entra Miriam. Vale. Tiene que estar Esperamos a entrando. Miriam. Espera un momentito que le activo el micro, que a lo mejor estará inactivo. Y el vídeo. Hola, perdonar, ¿eh? Es que se me ha acabado la batería. Menuda leche te has pegado. Perdonar, ¿eh? A ver, sigo. Sí, Daniela está contestando Sí, una de las preguntas ya y Gracias, ha compi. subido muy bien. ¿Eh? Sois gran equipo los dos. Venga, seguimos, por favor. Sí, perdona, Miriam, o sea, nos hemos quedado en la duda de Lara de Vale, si no, de los en principio 660 no. euros... En principio no, o sea, los 660 euros o lo que corresponda, que yo he dicho los 660 euros porque es el 70% de la base mínima, que a lo mejor hay personas que están cotizando por una base superior, ¿vale? Esto aprovecho también para decirlo, porque en Afiris, tanto Daniel como yo con mis compañeros lo decimos, en función de la cuota de la base de cotización elegida, vienen las prestaciones, que también hay que tener en cuenta que esa base se puede modificar hasta 4 veces al año, pues porque a lo mejor pues vamos cumpliendo años y nos preocupa la jubilación o coger bajas o lo que sea, ¿no? Entonces hay personas que estarán cotizando por una base superior y entonces recibirán una prestación superior. Por ejemplo, las personas que formen parte de una sociedad, los autónomos y autónomas societarios, cotizan por una base superior ya por ley, ¿vale? Con lo cual lo que cobran es, me parece que son casi 800 euros, ¿vale? Ahora os lo digo. ¿Más dudas? Ah, vale, entonces, Lara, lo que preguntabas. Una cosa es la prestación, que digamos hacen el ingreso, y otra cosa es la cuota de autónomos. ¿Vale? Porque además el ingreso de la prestación no te lo hace la Seguridad Social, lo hace la Mutua, que es la entidad gestora de la Seguridad Social. Y sin embargo, de abonarte la cuota de la Seguridad Social por haberte concedido la prestación se encarga la Seguridad Social. Que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. En principio, los autónomos societarios cobrarán casi 800 euros, ¿vale? 786. Vale. Sí, hay que pagar la cuota de abril en la Seguridad Social. A ver, cuota de marzo, no nos libramos de ella, salvo que nos den el cese de actividad, que entonces nos la reintegrarán. Cuota de abril, hay que pagarla, lo que pasa es que se va a poder aplazar a ese tipo de interés bajito que os he dicho, 0,5. Y luego, mayo, junio y julio, ¿sí? Puede haber una moratoria y pagarlo 6 meses más tarde. ¿Vale? Sí, si queréis abrir los micros. A lo mejor quien tenga una duda un poquito más compleja, es que puede haber muchos ruidos en la sala de cualquiera de nosotros. Quien tenga un poquito una duda más compleja y quiera realizarla por micro, que levante la mano y le abrimos el micro.
En principio, ¿no hay más dudas? ¿Hay más dudas o no hay más dudas? Mira, ahí de Alberto, ¿no? Un nuevo mensaje. Estoy de acuerdo contigo, Alberto. Es lo que he dicho al principio, es que hay gente que a principios de marzo ha podido tener facturas gordas o, bueno, su actividad. Entonces, claro, hay muchas personas, o sea, empresas y autónomos, que su mes ruina realmente va a ser abril, no marzo. Pero el CATA está previsto solo para marzo. Un socio único administrador, en principio sí que lo puede pedir. Lo que no puedes darse de baja en autónomos, que es diferente. ¿Vale? Es decir, tiene que tener cuidado, sobre todo si porque es un tema mercantil. Es decir, yo puedo ser el administrador de la sociedad, tengo que estar de alta en autónomos, pero tengo que tener mucho cuidado en darme de baja, sobre todo si la actividad continúa, por decirlo así. ¿Vale? Pero sí que se puede pedir el CATA. Son cosas diferentes, ¿vale? La prestación de cese extraordinario de actividad con la condición de darte de baja de administrador en la seguridad social. ¿Vale? Porque puedes dejar a la sociedad sin la figura del administrador, sobre todo si va a continuar activa. Sí. Bueno, lo que dice David, ¿vale? Yo también lo entiendo como tú, David, me parecía lo justo, pero no lo sé porque como ya se han previsto aplazamientos para la cuota de abril y moratorias, no tiene pinta de que vayan a decir. Otra cosa es que si se alarga el estado de alarma, tal y como está previsto en la ley, que es un poco intrincada, ¿vale? De entender, sí que deberían aplazarlo, ¿verdad, Daniel? Como para Sí, a ver, los meses de abril. La ley contempla allí que si va a durar un mes más desde la publicación del estado de alarma, que me parece que vence el 14, si va a durar más, entiendo ahí que se alarga la posibilidad de extender eso a la facturación del mes de abril. Es decir, la prestación siempre va a ser de un mes, pero poder decir que los ingresos, la reducción del 75% se cumplirían en abril. Pero todo eso esto es como minuto y resultado. Con un partido de fútbol, cada minuto va cambiando, va saliendo un BOE, van precisando cosas, entonces actualmente solo se puede hasta el 14 de abril, pero si se prorroga el estado de alarma, que esperemos que no mucho, pero parece ser que sí, ¿vale? Pues resulta que se podrá tomar de referencia el mes de abril, todo esto cogido con pinzas, ¿vale? Sí. Y luego lo que dice Lara, ¿vale? Tú puedes pedir el CATA y darte de baja luego, en principio sí. Sí. O sea, lo que no puedes pedir es el CATA si, por ejemplo, a día, no sé, 12 de marzo te entró un poco ahí el agobio con el tema, ¿vale? Antes de que declaren el estado de alarma y dijeras, oye, me doy corriendo de baja. Pues entonces no, porque el 14 no estabas de alta, ¿vale? Que ese es el requisito, pero en principio sí. Hay que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de darse de baja en autónomos, que luego a la hora de darse de alta no se tiene derecho a bonificaciones si, por ejemplo, se está disfrutando de tarifa plana, que no es el caso de Lara, que yo la conozco y lleva más años cotizados de los que yo tengo, ¿vale? O sea, muchos. Pero hay que tener en cuenta eso, o que se ha recibido una subvención y a lo mejor en la subvención te exigen estar dados de alta durante 2 años, ininterrumpidamente, ¿vale? Entonces, que hay que tener cuidado a la hora de tomar decisiones de darse de baja con eso, con las bonificaciones, subvenciones y demás, ¿vale? Gracias, Ada. A ver, el CATA es un mes y me preguntan si la negociación de distribución irregular de la jornada hay que acudir a sindicatos. Dani, esa para ti. A ver, la negociación hay que acudir al sindicato siempre. A ver, depende. Quiero decir, una cosa es enfocarlo como una distribución irregular individual y otra cosa es el permiso famoso este que acaba de ser publicado de recuperable. El permiso retribuido recuperable, que llaman PRR, sí que en principio parece que cuando todo finalice hay que establecer como un procedimiento como si fuera un ERTE normal, que es comunicar a los sindicatos de tu convenio que vais a iniciar un proceso negociador.
Si ese proceso negociador, digamos, ellos no se constituyen como tal, como parte en tu empresa para poder negociar, pues tienes que hacerlo como si fuera un ERTE en el que los trabajadores y tu plantilla, digamos, eligen a un máximo de 3 personas para negociar esa recuperación, ¿vale? Y habrá un periodo de tiempo hasta el 31 de diciembre. Entonces, la gente parece que va a finalizar el estado de alarma, ya tiene que negociar esas horas, pero lo que parece es que cuando se produzca un poco y todo vuelva a la normalidad, tú tengas un tiempo prudencial, no necesariamente ya en el mes de abril, para constituir esa comisión y negociar la recuperación, ¿vale? Esa recuperación, sobre todo, tiene que guardar cuidado pues, con tema de descansos semanales, no puedes hacer trabajar a la gente 20 horas, para entendernos, ni de lunes a domingo, y respetar también los derechos de conciliación que tengan las personas, ¿vale? Pero en principio sí que hay que acudir a un procedimiento de intentar que se constituyan como parte de la negociación en tu empresa comisiones y UGT, que suelen ser los sindicatos mayoritarios, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta más? Buenos días. Yo que tenía una duda un poco más extensa. Desde aquí mismo lo puedo hacer, ¿verdad? Sí, ahora se te oye, sí. Sí. Vale. Hola Miriam, ya que me imagino que me conoces, soy Carlos. Igual lo comento más adelante con Maribel, pero bueno, ya que estoy aquí, yo no sé, he comprado una nave justamente hace 2 meses y no sé si me puedo acoger al tema este de ¿De aplazamiento la de moratoria cuotas. de hipotecas? Eso es. Vale, eso tendrías que preguntar al banco, ¿vale? Porque, claro, hay que ver si cumple los requisitos económicos. Ya te los mandaré si quieres por email, ¿vale? Porque ya lo que os digo, la moratoria de hipotecas, como lo de alquileres, no es para todo el mundo. Hay que cumplir unos requisitos. Entonces, esto a veces también pasa como lo del CATA, que dices, jo, a lo mejor este mes está siendo la ruina caracolera, pero justo el mes que me miran, pues he tenido un trabajo importante o lo que sea y no lo cumplo. ¿Vale? Entonces, eso si quieres te mando luego que tengo un artículo escrito de esto y le echas un vistazo, ¿vale, Carlos? Por si alguien no lo sabe, en la lista de espera, cuando tienes la lista de espera, hay una opción de levantar la mano, ¿vale? En la parte inferior de la lista de espera hay una opción con la que levantas la mano, hay un botoncito que pone levantar la mano, ¿vale? También en alguna otra ocasión puede ser muy útil para moderar este tipo de talleres. Me pregunta una cosa Rebeca de las bonificaciones, entonces, si se pide el CATA, realmente en el CATA no se interrumpe la cotización, se sigue cotizando, con lo cual no hay una interrupción de la actividad, es decir, no hay una baja censal, una baja en seguridad social, con lo cual no impide seguir disfrutando de las bonificaciones. El tema es que si tú estás disfrutando de las bonificaciones, por ejemplo, porque te acabas de dar de alta Rebeca, hace 3 meses, no sé, tienes la tarifa plana esta de los 60 euros, ¿no? Que seguro que conocéis, y coges y te das de baja, pues luego al darte de alta dentro de 3 o 4 meses ya pagarías casi 300 euros de autónomos, que es la cuota normal, ¿vale? Por eso hago ese aviso. Pero el CATA lo podéis pedir porque no interrumpe lo que es la cotización y la actividad, aunque se llame cese de actividad. Yo voy a abusar, ya que está Daniel aquí, voy a lanzar un caso práctico. Y práctico de verdad. Un autónomo... A ver. No, que la sabes seguro. Un autónomo con bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social, que se dan las circunstancias para pedir el CATA, pero es que además tiene derecho a cobrar prestación por desempleo de un periodo anterior trabajando en el régimen general. ¿Qué hacemos con este chico? Pues a ver, en principio, la prestación de CATA extraordinaria de cese de actividad es incompatible con la del desempleo, ¿vale? Eso le puede pasar también a gente que está en pluriactividad, que está de alta en autónomos y que también, por ejemplo, en su empresa le han hecho un ERTE. Entonces, en principio, ambas prestaciones son incompatibles porque no han sacado específicamente algo que normalice esa situación. Con lo cual, en principio, yo te diría que son incompatibles. ¿Vale? Es decir, además a la prestación, entiendo, de desempleo, la del régimen general, no sé si viene de un ERTE o es que la tiene por ahí suspendida por el alta en autónomo. Efectivamente. La tiene suspendida, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, si la tiene suspendida, simplemente él, si pide el cese de actividad, seguirá como ha comentado Miriam, de alta ficticia, es decir, no tendrá la actividad, no se interrumpe, no hay una baja, cobrará ese CATA. Otra cosa es que luego él se dé de baja en autónomos, porque ya ve que a lo mejor no puede aguantar, y entonces a lo mejor, si lo tiene suspendido, si está dentro de los 2 años que dice la ley, lo podrá recuperar sin problemas, y a partir del segundo año hasta los 5 años tendrá que dar una causa, que ahora todo el mundo la cumplirá, ¿no? Una causa económica, me empieza a ir mal el negocio, con lo cual lo reabro, ¿vale? Pero cobrarlas a la vez es incompatible, ¿vale? Yo lo que recomendaría a él al principio sería ahora mismo intentar cobrar el CATA, ¿vale? Y si luego se tiene que dar de baja, podrá reabrir la situación anterior, ¿vale? Si lo tiene suspendido, si lo tiene que pedir, no podrá, ¿vale? Vale. Gracias. Pero a la vez, nada. Vale. ¿Alguna cosa más que podamos ayudar? ¿Más preguntas o no hay? Gracias. Pues Yo creo que hay gente que ya se está despidiendo, claro que tenemos que trabajar o teletrabajar. Bueno, tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Si me queréis escribir y luego desde el IAF también os facilitarán la presentación. Entonces, bueno, nos vemos el próximo día 14. Yo, vamos, me juego algo seguro a que tenemos más novedades para el día 14, ¿vale? Pero que os podré contar cosas nuevas. Pero sobre todo, pues que preguntéis, porque al final es una sesión en la que hablamos de muchas cosas y luego cada persona tiene su situación particular. Entonces, sobre todo, pues que os sirva. Y, bueno, pues también mandaros todo el ánimo posible y pensar también en lo que decíamos al principio, que esto también pasará, que esto es una circunstancia chunga, porque es chungo para todos, pero es algo temporal y que también aprovechéis como para retomar esa vuelta con energía, ¿no? Para poder, pues eso, aprovechar también las formaciones como la que hay de innovación para dar una vuelta a vuestro modelo de negocio, no sé, o hay mil recursos, ¿vale?, que pone la administración a vuestra disposición que os pueden servir para vuestro negocio. Gracias, Nuria, gracias. Si os parece, activamos los micros a ver el experimento, a ver si se oye mucho ruido, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Os esperamos el día 7-8 en el de Alberto o el día 14 en la segunda sesión. Gracias. Estamos más cerca de lo que parece. Mucho más cerca de lo que parece. Está currado El equipo de emprendimiento del IAF os agradece a todos, ¿eh? Es que bueno, tío. Y sobre todo a Miguel Martal y a Daniel Blas. Gracias a todos. Gracias. Estar atentos al boletín, que lo enviaremos todo por ahí.